Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al webinar de hoy sobre el establecimiento de negocios en Panamá, específicamente sobre la formalización y la regularización de las actividades económicas. Mi nombre es Rodolfo Traigen, soy licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, trabajo en una empresa consultora de comercio internacional que se llama ITAS. Nosotros, básicamente nuestro fuerte es la internacionalización de negocios y yo cuento con experiencia en la gestión de proyectos relacionados con el establecimiento de negocios aquí en Panamá y también para establecimientos en zonas económicas que mantienen regímenes especiales. Eh, eh, Hago estudios de factores de riesgo, desarrollo de esquemas regulatorios dirigidos a gremios y a empresas privadas según su actividad económica. Bien, en el material que vamos a presentar en el día de hoy tenemos entonces la estructuración legal de las empresas aquí en Panamá, cuáles son las principales figuras jurídicas que aquí utilizamos, sus responsabilidades. Vamos a ver el tema del registro único de contribuyente, cómo te conviertes en un agente o cómo te registras para que tributes aquí en Panamá, los permisos y las licencias que se requieren para realizar actividades económicas, la inscripción de negocios en los municipios locales, los incentivos de fomento empresarial y vemos temas de propiedad intelectual con el registro de marcas y registro de patentes de invención. Bien, aquí en Panamá las principales figuras jurídicas o los principales vehículos jurídicos para la formalización de las empresas son las personas naturales y las personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, la que más se utiliza es la sociedad anónima y desde hace ya un tiempo que se aprobó la legislación de sociedades de emprendimiento que la incluí en el tema porque obviamente es un tema muy importante y creo que es relevante debido a ustedes que me escuchan, ¿no? Que se dedican al tema del emprendimiento y buscan entonces esas alternativas o esos vehículos jurídicos para la formalización de sus negocios, sus empresas de una manera más rápida y expedita. Comencemos con las personas naturales y bueno, las personas naturales somos todas las personas, ¿no? Todos los individuos de la raza humana, de cualquier sexo, estirpe, condición social, etcétera. Pero aquí hay que hacer una especie de acotación y es que entonces estamos hablando de personas con toda la capacidad del ejercicio, ¿no? De los derechos y obligaciones, como son las personas mayores de 18 años. Eh, Dentro de las sociedades anónimas, sabemos que son sociedades capitalistas dedicadas a la explotación de actividades mercantiles o industriales, que tienen capital dividido en acciones, ya sean nominales o al portador. Son las típicas sociedades anónimas que conocemos no solamente aquí en Panamá, sino en todo el mundo. Entonces tenemos la figura más novedosa y reciente aquí en Panamá en cuanto a la formalización de las empresas, que es las sociedades de emprendimiento, ¿no? Que es un vehículo jurídico que le facilita de manera expedita a los emprendedores o a los futuros empresarios que buscan de alguna manera formalizar su negocio que ya tienen, crear uno nuevo, buscar incentivos para su estabilización o su eh, incorporación a las legislaciones panameñas. Esto desde el punto de vista de que es una figura jurídica muy reciente que no quiero compararla con las sociedades anónimas porque no son figuras iguales, a pesar de que sí son figuras jurídicas, sus elementos de composición, aunque se parecen, realmente sus objetivos no son los mismos. Y comencemos con las personas jurídicas de tipo sociedad anónima que están reguladas en Panamá desde 1927 con la ley número 32. Para suscribir una sociedad anónima en Panamá se requiere solamente 2 personas. Estas 2 personas van a suscribir un pacto social que no es más que un contrato en donde ellos establecen las voluntades y las condiciones y todos los elementos que debe tener un pacto social, que son una denominación, que es el nombre, que primero que todo hay que hacer una investigación
para verificar y validar que en efecto el nombre que se vaya a utilizar no esté siendo utilizado, que no se presta confusión, y a este nombre hay que incorporarle entonces esa denominación o esos acrónimos que lo van a distinguir de otras personas jurídicas, como lo es el SA, Sociedad Anónima, Incorporación, o Corp, que es corporación. El objeto que no es más que las actividades o el fin por el cual se constituye esta sociedad anónima. Puede ser cualquier actividad dentro del comercio de los hombres, siempre y cuando tengan fines lícitos. La vigencia, y la vigencia es este término que nos va a durar, o el término de vida de esta sociedad, que puede ser a perpetuidad, que se puede definir, ponerle un propósito que dure 2 meses, 3 meses, pero lo que se hace en la práctica usualmente es que la vigencia es a perpetuidad, o sea, que tiene una vigencia infinita. El capital, que se suscribe por acciones nominales o de un valor, digámoslo, simbólico, porque la legislación panameña es muy flexible, porque no necesariamente tienes que, de alguna manera, desembolsar ese capital o esa participación de los accionistas. Simple y sencillamente, lo que se hace en la práctica es que el capital siempre se define en $10,000 de valor nominal, ¿no? Y que cada acción vale $1 o un balboa, en este caso, que es nuestra moneda, que es homóloga al dólar americano, siendo entonces de esta manera el capital. Y la junta directiva, ¿no? En la junta directiva, que es ese cuerpo corporativo que va a representar, que va a tener la responsabilidad de dirigir y tomar las decisiones dentro de la sociedad anónima, que la incorporan 3 personas, que son 3 cargos y 3 dignatarios. En este caso, una persona puede llevar un cargo y entonces ser director. En este caso son director presidente, director secretario y director tesorero. Lo que se hace en la práctica es que se colocan 3 personas que van a conformar esta junta directiva. No necesariamente tienen que ser los beneficiarios finales, porque este es básicamente el objetivo de la sociedad anónima, que es la protección y mantener dentro del criterio de la confidencialidad a sus beneficiarios finales. Lo que se hace usualmente aquí en Panamá es que se le paga a un abogado, o se le paga a una firma de abogados para que ellos entonces coloquen a tres personas a estos cargos, para que se mantenga dentro del anonimato del beneficiario final. Y el agente residente, que no es más que ese agente autorizado aquí en Panamá, que obligatoriamente tiene que ser abogado, o una firma de abogados, que es ese vínculo con las entidades estatales y con esa representación aquí en Panamá, ¿no? La legislación de sociedades anónimas aquí en Panamá es muy flexible, porque te permite suscribir un pacto social. Aquí en Panamá sí, pero lo puedes constituir desde cualquier parte del mundo. Sus suscriptores pueden ser de cualquier nacionalidad también. Y entonces, lo que le permite a Panamá es que ustedes pueden estar en cualquier otro país que no sea Panamá, hacen un pacto social, lo apostillan, lo pasan por un consulado y lo envían a Panamá para que sea inscrito o sea formalizado. La formalización de este tipo de personas jurídicas aquí en Panamá es que se hace un levantamiento, una escritura pública de este pacto social ante un notario público, y luego se lleva al registro público para su respectiva inscripción. Una vez el registro público inscriba, valga la redundancia, este pacto social, entonces cumple con todas las formalidades y nace esa sociedad con todos los derechos y todas las obligaciones propias de una persona jurídica aquí en Panamá, lista para adquirir bienes, activos y todo lo demás. Y las sociedades de emprendimiento, que es una legislación bastante novedosa, como ya les había comentado, que es la ley 196 del 2 de diciembre del 2020. Aquí hago una pequeña anotación, y es que esta ley todavía no ha entrado en vigencia, pues
como este es un instrumento que busca facilitar esa tramitación a emprendedores que no tienen tantos recursos para formalizar una empresa, entonces se dio un periodo de 1 año posterior a su publicación para que entrara a regir, para que entrara en vigencia. Y esto es porque la entidad rectora de la materia, que es AMPIME, esta entidad aquí en Panamá tiene que crear entonces esa ventanilla única o esa oficina que va a recibir las solicitudes de formalización de estas sociedades que van a estar suscritas, igual que las sociedades, por de 2 a 5 personas. Y van a tener un pacto social simplificado, al cual se denomina por esta legislación como un estatuto tipo, que igual que el pacto social dentro de las sociedades tiene que contener ciertos elementos para típicos de las personas jurídicas para poder ser formalizadas o constituidas, como es la denominación, que al igual que en las sociedades anónimas tiene que contener una frase distintiva que la va a diferenciar de sociedades que ya existan en ese momento, que es la frase de sociedades de emprendimiento. El objeto, que es un objeto lícito, que es básicamente la actividad a la cual se va a dedicar la sociedad de emprendimiento, su vigencia, su capital, el cual debe ser, el cual se limita al aporte de cada uno de los miembros de la asamblea de socios. Es decir, que cada uno de los directores de la asamblea de socios se va a responsabilizar exclusivamente por su aportación a esta sociedad de emprendimiento. No como en las sociedades anónimas, en las cuales no se ve esta figura de la responsabilidad limitada al aporte o al aporte de la asociación. Bien, pasamos a ver las responsabilidades y obligaciones. Pero estas son las principales responsabilidades y obligaciones que tienen las personas o los vehículos jurídicos utilizados aquí en Panamá para la formalización de las empresas o los negocios, o para crear negocios nuevos, que son, como ya les mencioné, las personas naturales, las sociedades anónimas y las sociedades de emprendimiento dentro de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, comenzamos con las principales obligaciones, que son el impuesto anual de licencia corporativa, aquí en Panamá, conocido como la tasa única. Y esta tasa única, este impuesto, no aplica para personas naturales, porque las personas naturales no necesitan un impuesto anual para mantener operando un negocio, porque no necesitan no le aplica este tipo de impuesto, que sí va dirigido entonces a las personas jurídicas, como son las sociedades anónimas y las sociedades de emprendimiento. Las sociedades anónimas aquí en Panamá pagan 300 balboas anuales, que es el único impuesto que se le cobra directamente a las sociedades anónimas. No se les cobra ningún otro impuesto por su existencia aquí en Panamá. Básicamente puedes llegar a Panamá, constituir una sociedad, no utilizarla, guardarla, y lo único que tienes que pagar es este impuesto de tasa única. También que se le aplica a las sociedades de emprendimiento. Sin embargo, la legislación, como ya les mencioné, la legislación de sociedades de emprendimiento va enfocada es a la facilitación de la formalización de los negocios o de las empresas para emprendedores. Lo que busca esto es que otorgarle incentivos fiscales para facilitar o para fomentar entonces el tema empresarial aquí en Panamá. Y específicamente la tasa única, este impuesto está exonerado los 2 primeros años de constitución de la sociedad. Posterior a esto, entonces se les va a cobrar su tasa única anual. Esto todavía es una legislación bastante novedosa, que todavía aquí en Panamá no se ha reglamentado. Sí se aprobó la ley que regula la materia, pero todavía no se la ha reglamentado como ya la había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos los agentes residentes, que es ese agente autorizado o ese agente de representación que ameritan las sociedades
anónimas y, y no aplica entonces para las sociedades de emprendimiento. Y a pesar de que no es un impuesto, sí es un elemento requerido para la existencia de una persona jurídica aquí en Panamá, como no son las sociedades anónimas, porque la ausencia de el agente residente dentro de una sociedad ya constituida es una causal para la terminación o para la disolución de las sociedades anónimas, lo cual no aplica para las personas jurídicas. Entonces, vemos que dentro de las obligaciones que tenemos, las principales obligaciones para la existencia, luego tenemos las principales obligaciones para las actividades económicas, que es el registro de contribuyente. Con el registro de contribuyente, que más adelante les voy a explicar, se les cobra el principal impuesto, que es el de declaración de renta aquí en Panamá, que a las personas naturales se les cobra de la siguiente manera: de 0 a 11.000 dólares anuales están exentas o exoneradas. De 11.000 a 50.000 dólares tienen que pagar el 15% de la diferencia entre 11.000 y 50.000 dólares. Y de 50.000 balboas o dólares en adelante, tienen que pagar 5.850 dólares por los primeros 50.000 dólares y el 25% sobre el excedente de esta cantidad. El excedente de 50.000 dólares, en el caso de que sus ingresos superen esta cantidad. Para las sociedades anónimas aplica la tasa del 25% sobre sus ingresos netos, o sea, sobre la ganancia. Y para las sociedades de emprendimiento, que establece un beneficio sobre 2 años, los 2 primeros años después de su constitución. O sea que en los 2 primeros años ellos no pagan impuestos sobre la renta. Y tampoco pagan la tasa única los 2 primeros años. Posteriormente a ello, entonces se le va a cobrar el 25% sobre la declaración de renta, que es la tasa que se les cobran a las personas jurídicas. El aviso de operación, que más adelante vamos a definir qué es el aviso de operación, que no es más que el documento o la licencia única para realizar una actividad económica aquí en Panamá, siempre y cuando esa actividad económica no esté ni protegida por actividades liberales, ni que requieran una autorización o un permiso previo. Pero tienen una tasa única y exclusiva que al momento de la apertura solamente se paga. Las personas naturales pagan 15 balboas o 15 dólares. Las sociedades anónimas pagan 55 dólares y las sociedades de emprendimiento, que deberían de tener una tasa similar a la de las sociedades anónimas por ser personas jurídicas, sobre 55 dólares por la apertura de un aviso de operación, que es un impuesto que se cobra una sola vez en toda la vida o la existencia de el negocio que vayan a aperturar o de la sucursal que vayan a aperturar. Entonces, después de esto, debemos reconocer que todos los negocios tienen obligaciones con los municipios locales, que es, uno, la inscripción, lo cual le va a obligar a declarar los ingresos brutos, al cual ellos van a hacer un pago sobre esos ingresos brutos dentro del territorio del municipio, y van a pagar el impuesto de rótulo y publicidad. Estos montos van a variar dependiendo de la actividad económica y de la zona, el área y muchos otros aspectos que se vinculan en cada departamento de tesorería de cada municipio en el cual se instalen las empresas. En el caso del municipio de Panamá, que es el más típico, ellos tienen todas las actividades económicas aforadas, y dependiendo de ello, entonces se pagan los impuestos que van desde 25 dólares hasta 2.000, dependiendo de la actividad económica. Eso aplica para las tres, para los tres vehículos o para las tres personas o las figuras jurídicas que estamos explicando en este material, ¿no? Entonces debemos continuar con las obligaciones, y es la facturación fiscal. La facturación fiscal es obligatoria para las personas naturales
para las personas jurídicas, pero para las personas naturales y para las personas jurídicas, esta facturación fiscal se le va a cargar, entonces, lo que es el 7% de ITBMS, que es el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, que se le carga a a cada una de la facturación que tengan estos negocios que ofrecen bienes o servicios. En cuanto a la facturación para las personas o para las sociedades de emprendimiento, ellos van a tener un plazo de exoneración de esta obligación de los 2 primeros años. Sin embargo, ellos tienen que contener o tienen que mantener facturas digitales. Estas facturas digitales no van a ser expedidas por una máquina fiscal, expedida o autorizada por la Dirección General de Ingresos, sino que va a contener toda la información de ellos como contribuyentes, pero no te obliga a tener este equipo fiscal dentro de tu negocio, al menos por los 2 primeros años. Y la última de las obligaciones principales que vamos a explicar aquí, que es el impuesto anual sobre el aviso de operación. Y este impuesto anual del aviso de operación es una tasa del 2% que se le cobran a todas las empresas con un mínimo de $100 y hasta un máximo de $60,000 sobre el capital que contiene cada uno de los negocios. Se exoneran de este impuesto del 2% a las personas naturales que tienen ingresos brutos menores a $60,000 al año. Siendo entonces este cuadro no excluyente de otros impuestos o obligaciones, pero a mi parecer son las más importantes y las que cada uno de ustedes como emprendedores o como futuros empresarios o como empresarios ya consolidados deben reconocer y entender cuáles son sus obligaciones para la apertura, para la constitución, para sostener esa vigencia de una sociedad anónima, de una sociedad de emprendimiento, de una persona natural, cuáles son los costos de los avisos de operaciones, qué te obliga en cuanto a impuestos municipales, la facturación fiscal y los impuestos de aviso de operación anual. Y veamos, luego de constituida nuestras sociedades, ya sea persona natural, haber abierto un aviso de operación, o una persona jurídica, una sociedad anónima, una sociedad de emprendimiento, que una vez constituida debes entonces registrarte como contribuyente para que obtengas tu RUC. El RUC no es más que el registro único de contribuyente, que es un número de identificación tributaria que te va a permitir aquí en Panamá tener esa identificación tributaria única y exclusiva en el momento de que tú vayas a realizar transacciones con esta entidad o en el momento del reconocimiento de el pago de tus impuestos. Y en este proceso de inscripción que se hace aquí en Panamá en línea, directamente con la Dirección General de Ingresos, que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, para la obtención del NIP. El NIP, que es tu número de identificación tributario, que en este caso figura como una clave personal y personal y exclusiva de cada uno de los contribuyentes, que le permite acceder a su sistema tributario. Aquí en Panamá mantenemos un sistema tributario que se llama iTax, es un sistema en línea, el cual te permite hacer inscripciones, desde hacer inscripciones hasta hacer la declaración, tus declaraciones de renta, tu pago de impuestos, todo en línea. Continuando con el tema, y vemos que los permisos y licencias para la constitución de los negocios aquí en Panamá. Pues aquí en Panamá solamente se requiere de un aviso de operación, que es un documento único y exclusivo dentro de los procesos de apertura que es exigido para realizar cualquier actividad comercial, siempre y cuando estas actividades no estén exentas o reguladas por legislaciones especiales. Estas son las principales actividades económicas aquí en Panamá que están reguladas y que requieren un permiso previo a la apertura de un aviso de operación. Pues, si tú te dedicas a una de estas actividades, ya sea
la administración o el establecimiento de clubes nocturnos, casas de ocasión, ventas de bebidas alcohólicas, tener concesiones con el Estado, reguladas por la banca, casas de valores y demás. El sistema de Panamá Emprende, que es el sistema digital de la Dirección General del Ministerio de Comercios e Industria, que emite los permisos de operación, en el momento que tú vayas a aperturar un negocio con estas actividades económicas que están reguladas, no te lo va a permitir porque necesitas un permiso previo y por defecto no vas a poder aperturar tu negocio hasta cuando tú lleves las constancias, las autorizaciones y los permisos con los entes rectores de cada una de estas actividades. La inscripción de negocios en el municipio local, pues es una obligación de cada uno de los emprendedores, de los negocios, de los empresarios, que es inscribir su negocio en su municipio local. Posterior a la inscripción o la constitución de su sociedad o de su negocio aquí en Panamá, bajo cualquiera de las figuras ya explicadas, y posterior a obtener tu registro como contribuyente y aperturar tu negocio con tu aviso de operación, tienes que registrar este negocio en tu municipio local. Pues dentro de los municipios existe el impuesto que ya les había explicado anteriormente, que es el impuesto de rótulo y publicidad. Y además te cobran un impuesto por los ingresos brutos generados en el año fiscal. Ya les he explicado que, bueno, que existe una tasa especificada por cada rubro o por cada actividad económica, dependiendo de él, dónde se encuentra el municipio, cuál sea su actividad económica y de qué manera la desempeña. Y estos son los requisitos que te exigen todos los municipios para la inscripción de tu negocio dentro de su territorio, que es la copia de su aviso de operación, la cédula o el pasaporte de su representante legal, copia del pacto social completo y un certificado de registro público que esté actualizado, por lo menos que tenga una vigencia de 3 meses después de su expedición. Un croquis de la ubicación de tu negocio que debe incluir tu corregimiento, la urbanización, la barriada, la calle, el número de calle, el número de local, y con esto quiero decir que tienes que especificar claramente cuál es la ubicación exacta de tu local físico o de tu establecimiento. Incluir también tus contactos como correo electrónico y número de teléfonos actualizados. Copia de las declaraciones de renta en el caso de que la sociedad ya existiera desde mucho antes o desde el periodo fiscal anterior al cual se fue a registrar en el municipio. El rótulo es declarativo, es decir, que todas las publicidades son declarativas y debes declararla el largo por el ancho en las dimensiones en centímetros, centímetros cuadrados, disculpen, para que entonces el municipio le compute y entonces le comunique a usted cuál es la tasa que van a pagar por este impuesto anualmente. Este impuesto lo que se hace en la práctica es que el municipio te lo desglosa mensualmente y quedas pagando alrededor de entre $25 en adelante, creo que es lo que menos se paga aquí en Panamá por el tema del rótulo, pero es un impuesto que te carga tu municipio local. Y además de esto, hay que anexar una fotografía clara de la fachada de tu local. Si tu local se encuentra en planta baja, pues hay que tomar una foto desde la vía principal, desde la calle más cercana que se enfoque tu local. Y si se encuentra en un PH, pues hay que tomarle foto a la fachada del PH desde la acera y que se note entonces ese punto de acceso al edificio. Constituida nuestra sociedad, inscrita en el registro de contribuyentes, aperturado tu aviso de operación e inscrita en el municipio local, que son tus obligaciones y los pasos para formalizar tu empresa aquí en Panamá, entonces puedes aspirar a lo que son incentivos de fomento empresarial. Y estos incentivos de fomento empresarial están dirigidos a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa. ¿Cómo saber en cuál categoría se ubica tu negocio? Y es por tus ingresos. Los ingresos brutos o facturación anual hasta $150,000 te dejan dentro de la categoría de la microempresa. Los ingresos brutos
que rebasan $150.000 con un centavo hasta $1.000.000, te dejan dentro de la categoría de pequeña empresa. Y para las medianas empresas son ingresos desde 1.000.000 con un centavo hasta 2.5 millones de dólares. El registro empresarial ofrece incentivos fiscales a todas las empresas que se formalicen, pues básicamente lo que busca esta autoridad es la formalización de cada una de estas empresas, que a pesar que sí tienen un local, que sí tienen empleados bajo cualquier modalidad, ya sea informal o formal, de manera dependiente, y que mantengan operaciones muy constantes que dentro de su negocio que se formalicen. Y esto le da entonces ese tipo de incentivos fiscales como son la exoneración de impuestos sobre la renta, los 2 primeros años fiscales contados a partir de la inscripción de su negocio o desde la formalización de su negocio en el registro empresarial. Acceder a programas no financieros y financieros de AMPYME, de acuerdo a los parámetros establecidos en cada programa. Bien, dentro de AMPYME podemos encontrar, AMPYME, que es la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa aquí en Panamá, se encuentran varios planes o programas de incentivos empresariales, los cuales se dividen en no financieros y financieros. Una vez dentro del registro empresarial, entonces tú puedes aplicar, dependiendo de la categoría de empresa y si cumples con los requisitos y las formalidades legales, a que se te reconozcan estos beneficios o para que apliques a estos programas financieros o programas de incentivo empresarial. Y el tercer beneficio que te ofrece el registro empresarial a través de la formalización de tu negocio es que si al participar de un acto público con el Estado se da la figura del empate, se le otorga este acto público a la empresa que se encuentra inscrita dentro del registro empresarial. Incentivo de fomento empresarial, y vamos a ver entonces el PROFIPYME, que no es más que el programa de financiamiento a la micro y pequeña empresa. Este programa de garantías complementarias, cuyo objetivo es el apoyo al emprendedor o al empresario de la micro, pequeña y mediana empresa a la obtención de créditos productivos cuando la garantía primaria no sean suficientes, o sea, cuando estas empresas no tengan la liquidez suficiente para sostener sus negocios, y va dirigido entonces a emprendedores, llámese empresarios o empresarias de micro, pequeña empresas con las necesidades de acceso a financiamiento, pero que no cuentan con ese límite de garantía o que no cuentan con las garantías necesarias para que las entidades bancarias o de financiamiento les puedan otorgar entonces este aporte económico desde este punto de vista de como inversión, ¿no? Entonces, este programa le brinda un límite de garantía a los negocios informales de un límite hasta $3.000, a la microempresa hasta $25.000 y de la pequeña empresa hasta $50.000. Y existe otro beneficio o otro fomento a la empresa informal, que es el Fondo de Capital Semilla, que no es más que un aporte no reembolsable de 1.000 balboas que se le otorga a los emprendedores o a los empresarios que buscan formalizar su negocio, que buscan de alguna manera consolidar su actividad económica dentro de este incentivo a fomento de la industria, y está dirigido entonces a unidades económicas de subsistencia o de acumulación. Las de subsistencia, que son personas naturales cuyos ingresos son escasos y que le permite con dificultad la subsistencia. O sea que básicamente son ese tipo de emprendedores que venden, que sus ingresos no son tan elevados, que realmente son para subsistir, que no les da para mucho, y para
unidades económicas de acumulación, que son esas personas naturales que logran cubrir los gastos de producción, pero que no logran tener ese tipo de ganancias. Este incentivo tiene una particularidad que se le otorga exclusivamente a las personas nacionales, ¿no? Pero dentro de estos incentivos financieros y no financieros, existen una gran cartera de incentivos que se puede aplicar una vez tú hayas formalizado tu empresa aquí en Panamá. Y continuando con nuestro tema, continuamos con el tema de propiedad intelectual, de registro de marcas, y una vez consolidado tu negocio, una vez formalizado este negocio, mucha gente se llega a preguntar cuál es el momento indicado para formalizar o de alguna manera proteger tu producto o tu servicio, siempre y cuando resguardes tu marca. Y algo muy particular aquí en Panamá, que contamos con un registro de marca de naturaleza territorial. Es decir, el registro de las marcas aquí en Panamá solamente simplifica la protección exclusivamente a Panamá, no a otros países, ¿no? Y esta protección de marca lo que busca es garantizar tu marca, tu imagen y tu producto contra tú como distribuidor, tú contra demás personas que buscan aprovecharse de tu imagen, de tu marca, de tu prestigio, sin ningún derecho. Entonces, aquí en Panamá podemos registrar marcas de varios tipos, como productos, servicios, las marcas colectivas, las expresiones o señales de propaganda, los normas comerciales y asociaciones, y las marcas de garantía. Y las clases son uniclase, que es clase exclusiva, y la multiclase, que son múltiples clases. ¿Cuáles clases? Existe una clasificación internacional que te permite identificar de qué clase o a cuáles clases pertenece tu producto o tu servicio, que es la clasificación NISA. Esta clasificación se actualiza anualmente, y entonces, una vez tú tengas el interés de registrar tu marca aquí en Panamá, tienes que primero identificar cuáles son las categorías o cuál es la categoría o la clase a la cual pertenece tu marca, reconociendo si es un servicio o un producto o una marca colectiva. Y el procedimiento del registro de marcas aquí en Panamá es bastante, relativamente fácil. Sin embargo, hay que cumplir con un procedimiento que dura alrededor de 8 meses, y es que una vez presentada la solicitud de marca, tienes que pasar por un proceso de publicación y esperar que no existan oposiciones o comentarios de terceros sobre el registro de tu marca. Debido a que antes de presentar la solicitud, tú tienes que hacer la búsqueda dentro del sistema interno de Panamá de marcas, a ver si tu logo o tu marca ya no ha sido registrada o si se parece a una existente. Entonces, este procedimiento de publicación tarda un poco el tema del trámite, pero para el registro de marcas aquí en Panamá se presentan entonces una serie de requisitos que te permiten el registro de la marca, y no más que una solicitud dirigida a la entidad, al ente rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a la dirección DIGERPI, el nombre de la marca, el diseño de la marca, los productos o los servicios que se pretende registrar, y también los documentos que deben acompañar entonces a esta solicitud, que son la declaración jurada de uso de la marca, los logotipos, que son 6 logotipos que debes presentar, 6 modelos de logotipo, y el formulario de solicitud que te lo otorgan en la entidad, en el ente rector. Pues este formulario te solicita información a título personal del propietario de la marca o de quien vaya a registrar la marca. Si quien registra la marca no es el propietario de la marca, pues hay que presentar las debidas autorizaciones del dueño de la marca para entonces realizar este registro. La solicitud se hace a través de abogados,
Y los abogados también igual debemos poner toda nuestra información allí para ser contactados con el ente rector, como ese vínculo entre la entidad y el dueño de la marca, y la marca entonces se registra por un periodo, depende porque puedes entonces registrarlo por periodos de 10 a 5 años, y este trámite te va a demorar, puede demorarte 8 meses, y te puede costar alrededor de $420. Eso es básicamente la información no técnica, pero es la información que se le da, que es lo que pasa día a día en el momento que vas a registrar una marca aquí en Panamá. Y entonces, ya terminando nuestra pequeña exposición sobre cuáles son los procedimientos o cuáles son los pasos a seguir para formalizar nuestro negocio, que es, iniciamos con la constitución, luego nos ocupamos del registro único de contribuyentes, abrimos el aviso de operación, que es el documento que nos permite realizar cualquier actividad económica siempre y cuando esta actividad económica no esté restringida o que requiera un permiso previo a la apertura de tu negocio, y culminamos entonces con el registro o la inscripción de tu negocio en el municipio local. Aquí en Panamá, este procedimiento de apertura de negocio es relativamente sencillo. Es un país que me atrevo a decir que tiene las condiciones más óptimas de la región para el establecimiento de los negocios. Y esto es por toda la flexibilidad, todo el tema del sistema tributario territorial, y todos los otros beneficios que podemos encontrar aquí en Panamá. No necesariamente ya les comenté que tienen que estar aquí en Panamá, puede estar en cualquier parte del mundo para abrir una empresa a través de la figura de sociedades anónimas, lo cual hace muy atractivo a Panamá, ¿no? Dentro de una y cada una de sus particularidades. Y todo este trámite de establecimiento de negocios va a durar, dependiendo de la figura que utilice, sea persona natural o sea una persona jurídica, entre 5 a 7 días hábiles. O sea, si comenzamos hoy, probablemente, pues posiblemente, si no tenemos ningún inconveniente cumpliendo con cada uno de los procedimientos ya explicados, el próximo martes usted puede tener una empresa abierta aquí en Panamá, con un profesional que lo asesore de manera responsable, acorde a cada una de sus actividades desempeñadas aquí en Panamá. En 5 días puedes tener una empresa no aperturada, sino operativa, ¿no? Y establecida aquí. Con eso damos por concluida entonces esta pequeña exposición. Vamos a aperturar entonces este pequeño periodo de preguntas y respuestas. Yo siempre esperando que haya satisfacido cada una de sus dudas en cuanto a cuáles son los procedimientos, cuáles son las figuras utilizadas, cuáles son las obligaciones de estas figuras o vehículos jurídicos para la formalización de empresas, cuáles son los principales impuestos o tasas que se le cobran a los emprendedores, empresas o empresarios, y entonces estos beneficios o incentivos de fomento industrial, empresarial, y concluyendo entonces con los registros municipales, registro de marcas y demás. Obviamente, y como puse en la filmina anterior, aquí los 7 días hábiles, de 5 a 7 días hábiles, no incluye el tema del registro de la marca ni tampoco de la aplicación a los incentivos de fomento empresarial, pero sí a la constitución, que son los 4 primeros pasos de esta pequeña exposición para la formalización de tu negocio. Con eso entonces aperturamos el periodo de preguntas y respuestas.